Muy buenas tardes. Nos ocupa en esta tarde el estudio número 36. Venimos desarrollando un estudio acerca de la carta a los romanos. Y en el estudio anterior, para refrescar un poquito el conocimiento, y para el que no lo ha visto puede visitar la página www.cristo.uy y allí ver el estudio número 35, estudiamos acerca del surgimiento de la iglesia. Una iglesia que no existía anterior a los días de Jesús, ni aún durante su ministerio en la tierra, y sobre la cual, sobre su muerte y su resurrección, iba a ser constituida esta iglesia, como recibe esa revelación de parte de Dios el apóstol Pedro. Nosotros debemos ubicarnos en el tiempo y en el lugar, porque muchas veces, como podemos estudiar el Evangelio según San Juan, y allí vemos en el principio el verbo era con Dios, el verbo era Dios, todas las cosas fueron creadas por medio del subsisten, etcétera, etcétera. Pero esta revelación y este mensaje que nos es transmitido a través del Evangelio según San Juan, no fue un diario que se escribió en el día a día, en el peregrinaje por la tierra de Israel, sino que luego de que recibiesen allí en el día de Pentecostés el bautismo del Espíritu Santo y la promesa de Jesucristo, y de un montón de revelaciones, es que fue transcripto todas aquellas cosas que acontecieron, y esta revelación acerca de la preexistencia de Cristo. Pero como lo pudimos ver con claridad en el estudio anterior, los discípulos pensaban que Jesús era algún profeta resurgido del Antiguo Testamento, y solo Pedro, por una revelación que le había sido dada de parte de Dios, pudo darse cuenta de que Jesús era el Cristo, era el Hijo del Dios viviente y no solamente un maestro o un profeta contemporáneo a ellos. Ahora, el título de esta predicación es Una nación amada. Y vamos a ver, porque nosotros quedamos en Romanos 9:30, donde arranca otro subtítulo que dice La justicia que es por fe. Y a través del capítulo 10 y del capítulo 11 se viene desarrollando un mismo tema, el cual nosotros debemos poder comprender con cabalidad. Y a veces, si quisiéramos hoy avanzar sobre 5 versículos, nos quedaría perdido el contenido global del cual está tratando esto. ¿Sabe que un día en la vida de Jesús, allí visitando la ciudad de Capernaum, resulta ser que, como en cada localidad, había gente con necesidad? Y allí había una persona, un siervo de un centurión, el cual estaba enfermo y a punto de morir, nos relata Lucas capítulo 7. Entonces, como era conocida la fama de Jesús y los prodigios y milagros que él estaba haciendo en cada lugar que visitaba, este centurión intercede frente a los ancianos de aquella ciudad y le piden que hablen en favor de él a Jesús para que opere un milagro y su siervo sea librado de aquella condición que derivaría en su propia muerte. Entonces allí van los ancianos al encuentro de Jesús y le ruegan de que esté intercediendo, de que esté haciendo un milagro a favor de aquel hombre. ¿Por qué? Dice, porque este centurión, si usted quiere lo puede leer, Lucas 7:5, dice, ama nuestra nación y nos ha edificado una sinagoga. ¿Sabe que nosotros conocemos acerca del llamado de Dios? Surge una nación que se llama Israel. Y no surge por casualidad, sino que surge en un propósito y en un plan de Dios que comienza en la eternidad y que se empieza a cristalizar, a tomar forma allí a través del llamado de Abraham, de Isaac y de Jacob, a quien Dios le cambia el nombre, el cual tiene 12 hijos que dan nombre a las 12 tribus de Israel. Y allí se forma esta nación, no sin un montón de inconvenientes, percances, enemigos levantándose y oponiéndose a la obra que Dios tenía allí proyectada. Ahora, es a esta nación a la cual Dios le encomienda las promesas y le revela paso a paso el plan de salvación de Dios. Dentro de ese plan de salvación
le revela acerca de las primicias. Allí había una festividad que el pueblo de Israel tenía, que era la fiesta de las primicias. Era una manifestación de fe, de recoger los primeros frutos que cosecharan y llevarlos allí frente a la presencia de Dios, en fe y en confianza de que Dios haría prosperar el resto de la cosecha, y por eso llevaban aquellos primeros frutos. Pero esto nos está hablando, hermano, no de una cosecha de frutos materiales, sino que nos está hablando acerca de una obra progresiva de Dios que la podemos ver plasmada en la palabra. La podemos ver plasmada en el llamamiento de personas que Dios les puso en sus corazones ese deseo de poder integrar un pueblo al cual no habían sido aún llamados. Esto comienza desde muy temprano en la historia del pueblo de Israel. Lo podemos ver en el éxodo, en la travesía del pueblo de Israel desde la tierra de esclavitud de Egipto hacia Canaán, la tierra prometida, donde, entre otros, primeramente se suma el suegro de Moisés, nada menos, Jetro, que era un sacerdote allí de Madián, se unió, acompañó al pueblo de Israel. Es más, Dios lo guió en ciertos aspectos como para poder decirle a Moisés allí cuando se veía sobrepasado por la gran carga que significaba tener que lidiar con el pueblo de Israel, de que designara ancianos para que compartieran la responsabilidad de liderar y de guiar a aquel pueblo, y es así que viene la presencia de Dios y es derramada sobre 70 varones y 2 más que estaban fuera del tabernáculo de reunión, en el campamento. Es una historia que usted puede leer, pero podemos ver cómo allí empiezan a surgir con esta nación hombres, a veces familias y a veces pueblos enteros que se arriman y se suman y vienen a formar parte de esas primicias. Como le decía, no es Jetro la excepción. También cuando van allí a tomar Jericó, había allí una mujer que era de una profesión allí marginada por la sociedad, una prostituta que se llamaba Rahab, y ella y su familia fueron acogidos dentro del plan y dentro del pueblo de Israel. Y marchando allí rumbo a la tierra prometida, un pueblo completo, la gente que vivía en Gabaón, si usted puede estudiar esa historia, va a ver, se vistieron de vestidos andrajosos y se cargaron de pan mohoso y de queso y cosas que hicieran pensar de que venían de una gran travesía, porque había una orden de Dios de no aliarse con nadie de la tierra allí de Canaán. Pero esta gente tuvo temor de Dios, tuvo temor porque veían que la mano de Dios estaba respaldando al pueblo de Israel. Hicieron un pacto con Josué. Josué no consultó a Dios y les prometió preservarles la vida y honró su promesa, si bien terminaron siendo leñadores y aguateros hasta el día de hoy, dice la palabra. Pero podemos ver cómo poco a poco se van sumando, sin ser del linaje de Israel, personas que vienen a ser primicias de ser participantes de una salvación y de un pueblo especial. Jetro, Rahab, los gabaonitas. Y seguimos en la historia. Ruth, que viene a ser abuela del rey David, viene a ser en cuanto a la carne ancestra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y sin embargo, esta mujer era una moabita que se había casado con los hijos de Noemí, ¿se acuerda? Y había quedado viuda. Y cuando Noemí decide regresar a Israel, esta mujer hace una proclama que es conocida, dice: a donde quiera que tú vayas, iré yo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios, mi Dios. Y esta mujer también fue incluida como una primicia en este pueblo especial. Esto, hermanos, se viene manifestando durante toda la historia del pueblo de Israel. Prácticamente no debe haber un libro sin que nosotros podamos ver el testimonio de alguien que pudo alcanzar a vislumbrar ese llamado glorioso que Dios tenía para ese pueblo. Aún dentro de la cautividad, el propio Nabucodonosor, hay un pasaje completo en el libro de Daniel que dice: yo, Nabucodonosor, rey de reyes, declaro, y allí habla un capítulo entero
acerca de cómo había podido ver la mano de Dios en su propia vida. Así que, hermano, debemos prestar atención a estas cosas para que cuando estudiemos un pasaje como el que nos ocupa en esta mañana, podamos entender acerca de esa nación amada por Dios. ¿Sabe que el apóstol Pablo tenía un sentimiento? Dice, tenía un querer. Había algo en su corazón, lo cual nos transcribe en el capítulo 10, versículo 1 de la carta a los Romanos, y dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. En su corazón, hermano, había allí un anhelo ardiente para que Israel pudiese alcanzar la salvación de Dios. Hermano, cada uno, dice el apóstol Pablo en el capítulo 11, como le decía, en esta mañana vamos a tener que estudiar y englobar desde el 9:30 hasta el capítulo 11 estos 2 capítulos y cuarto para poder estar entendiendo acerca del llamamiento de Israel, de la dureza temporal que Dios permitió y del plan futuro que Dios tiene y de su gloria. ¿Sabe que en el versículo 11, capítulo 11, versículo 1 dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Así que el apóstol Pablo primero nos está situando, está mostrando que esto que acontece, esta dureza que era pan de todos los días en lo que estaba aconteciendo en aquellos tiempos, de que rechazaban en su mayoría a Jesús como Salvador, como el Cristo, pero el propio apóstol Pablo dice: yo sigo orando, sigo intercediendo en oración, es el deseo de mi corazón y mi oración y mi clamor la restauración de Israel. Porque yo mismo, dice el apóstol Pablo, soy israelita, soy descendiente de Abraham y soy de la tribu de Benjamín, y Dios había mostrado su misericordia en la vida del apóstol Pablo. Ahora, entonces entendemos estas cosas. ¿Sabe que como el apóstol Pablo dice: yo soy israelita, soy de la tribu de Benjamín y soy descendiente de Abraham? Cada uno podemos decir: yo soy uruguayo, nacido en el departamento de Colonia, en la ciudad de Rosario. Cada uno tenemos nuestro origen, tenemos nuestra nación. Y sabe que en la escuela aprendimos acerca de los símbolos patrios. Aprendimos cuál es la bandera uruguaya. Pero no es hasta que uno avanza en el tiempo, y por ahí ni siquiera en la escuela, ya tiene que ir al liceo, para poder entender y hacer un estudio de una geografía y de un mapa político universal. Y ahí se puede enterar de otros países, otros continentes, y cada uno tiene su bandera y cada uno, etc. ¿Sabe que a pesar de que acerca de la bandera uruguaya, en mi caso, lo aprendí en la escuela, acerca de la bandera de Israel, no lo aprendí en la escuela. ¿Sabe dónde lo aprendí? En la iglesia Cristo es la Respuesta. Si usted quiere rememorar lo que Dios ha ido haciendo en nuestra nación, yo lo invito de que usted visite la página de la iglesia, cristo.uy, en la sección Predicaciones del pastor Gómez. Usted va a ver cuántas convenciones, que era donde mayormente se filmaba estas cosas, y siempre va a haber en el fondo allí la bandera uruguaya y la bandera israelita. Y tal vez, hermano, como niños, en un principio no podíamos entender el porqué de estas cosas, pero es a través del estudio de la palabra, de pasajes como estos 2 capítulos y cuarto que nos ocupan hoy, desde el 9:30, Romanos 9:30, hasta el capítulo 11, inclusive, que podemos entender acerca de estas cosas. Cuando nos ocurre algo malo, cuando tenemos alguna dificultad, cuando tenemos alguna prueba, generalmente renegamos de eso. Pero, hermano, hemos aprendido de que todas las cosas ayudan a bien. Y el Señor nos reprende, nos guía,
nos enseña a través de las diferentes cosas que nos tocan pasar. Y el apóstol Pablo hace un análisis muy interesante que nos va a llevar a entender cómo nosotros, a pesar de poder tener amor por nuestra nación, cosas que me llamaron la atención, yo me encargué de digitalizar aquellas cintas de VHS de las predicaciones y veían convención tras convención cómo el pastor Gómez oraba por las autoridades de nuestra nación, oraba por la tierra donde nació, Uruguay, y también oraba por Israel. Y hermano, todo lo que aconteció con Israel, incluyendo su dureza de corazón, fue profetizada en la palabra. Podemos ver versículos como el versículo 19 de Romanos dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato provocaré a ira. Y cuando habla de un pueblo que no es pueblo es porque habemos en este llamado de Dios rejuntados de todos lados, no solo uruguayo, argentino, brasilero, cubanos y cualquiera sea la nacionalidad de aquellos que nos escuchan. Los llamaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Fíjese, llamó a Jetro de Madián, llamó a Rahab de Jericó, llamó a estos cananeos de Gabaón, y a lo largo de la historia siguió llamando gente, porque esto no es un fenómeno aislado. Lo podemos ver con este centurión romano que estaba afincado allí en Capernaum, ¿no? Y este hombre dice, ama la nación de Israel. ¿Y cómo demostró ese amor? Construyendo una sinagoga. Pero va mucho más allá de eso. Va mucho más allá aún de la universalización del Evangelio. Porque vemos que cuando leemos acerca de la aparición de la estrella y de 3 magos que nos nombra la palabra que iban tras aquella estrella, 3 magos de Oriente, buscaron aquella estrella hasta el lugar donde se detuvo y allí entraron y ¿qué hicieron? Adoraron a Jesús. Jesús aún no se había manifestado como Salvador del mundo. Jesús aún no había muerto en la cruz del Calvario y había resucitado al tercer día. Y siendo un niño allí, estos hombres hicieron una travesía de seguramente en el entorno de los 2 años. Lo sabemos porque indagaron acerca del tiempo en que había salido aquella estrella y etcétera, etcétera. Así que hicieron un recorrido de prácticamente 2 años para llegar al lugar donde estaba Jesús y hacer, ¿sabe qué? Lo que nosotros hacemos cuando nos reunimos como iglesia, adorar a Jesús. Así que vemos, hermano, que no fueron solamente estos hechos que yo le nombré del Antiguo Testamento, incluyendo a Ruth, que está en el libro de Ruth, sino que también lo podemos ver en el Nuevo Testamento como en Capernaum, este soldado. En el nacimiento de Jesucristo, estos 3 magos de Oriente que viajaron grandes distancias para llegar y adorar el nombre de Jesucristo. Y así, hermano, Dios siguió llamando personas a lo largo de la historia. Había otro centurión más que estaba en Cesarea, allí, Cornelio, y él, su familia, sus allegados. Estaba este otro eunuco que había ido a adorar allí, funcionario de la reina Candace de Etiopía, y fue interceptado en el camino por Felipe. Vemos acerca de la mujer samaritana que estaba allí en el pozo de agua, y si los samaritanos no se llevan con los israelitas, y lo hace manifiesto esta mujer, dice, ¿dónde debemos adorar? ¿Donde dicen ustedes o en el monte? Y Jesús ahí declara, bueno, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. También una mujer sirofenicia allí, que Jesús pasaba por aquellas aldeas y no se detuvo. Y esta mujer tenía una necesidad, tenía una hija atormentada por un espíritu inmundo y intercedió y daba voces atrás de los discípulos. Ten misericordia de mi hija, ten misericordia de mi hija. Y Jesús dijo, yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No está bien sacar de la comida de los hijos y dársela a los que no es hijo. Dice, pero Señor, dice, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y Jesús se maravilló y dice, ni aún en Israel he hallado esta fe, que te sea hecha conforme a tu necesidad.
Hermano, lo que yo le estoy diciendo no es un fenómeno aislado, es una obra de Dios que se ha ido dando. Y es una obra de Dios que se ha ido dando dentro de un marco y un propósito de Dios. Ese marco y ese propósito de Dios es la desobediencia de Israel para darnos acceso a un pueblo que no es pueblo. Como yo les mencioné recién, no estamos hablando de que se convirtió una nación entera. Usted puede leer el libro de Jonás, por ejemplo, ¿no? y ver allí de que se convierte Nínive, pero Nínive era donde habían sido llevados cautivos las 10 tribus de Israel en días de Senaquerib, ¿no? Hay todo un contexto histórico que nos explica de que aquellas eran ovejas perdidas de la casa de Israel a las cuales le fue llevada la palabra de Dios. Pero hermano, en este caso nosotros podemos ver cómo van surgiendo, antes aún del derramamiento del Espíritu Santo y que viniera el día de Pentecostés y allí se hiciera en forma global el anuncio del Evangelio, mucho antes Dios va tomando diferentes personas allí que los mueve a buscar de ser participante de esta gloria. Ahora, dentro de ese plan eterno que Dios hace, decide llamar a celo al pueblo de Israel, justamente reuniendo a aquellas personas que desde el punto de vista humano, desde el punto de vista religioso para los israelitas, era gente despreciable, era gente anatema, era gente maldita, era gente alejada, pero estas personas pudieron ver que había algo especial allí y de alguna manera lograron acercarse al Salvador o al pueblo de Dios. Porque Dios, hermano, es el que sabe en cada rincón de nuestro planeta dónde están sus escogidos. Ahora, la palabra de Dios nos enseña, y lo vimos en el estudio anterior, que es justamente en Jesucristo quien es una roca, es un cimiento firme, pero a su vez es una piedra de tropiezo y roca de caída para aquellos que no se doblegan a su voluntad y a reconocer que realmente Él es el Hijo de Dios. Pero Dios está usando de todo esto que está pasando, de la dureza que hoy, aún en nuestro tiempo, caracteriza al pueblo de Israel, para llamarlo a celo a través de usar a gente en distintos lugares, como nos está usando seguramente a nosotros en este lugar, en las diferentes partes del mundo. Dios tiene sus ministros y todo esto redunda en llamar a un arrepentimiento al pueblo de Israel. El versículo que leí acá en Romanos continúa diciendo, Isaías dice resueltamente, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Todos estos que yo le nombré entran dentro de esta profecía que Isaías habla. Ahora, el apóstol Pablo nos llama a una reflexión y dice, fíjese si esto que desde el punto de vista del razonamiento humano es algo malo, el que Israel esté endurecido y no haya reconocido a Jesucristo como Salvador. Desde el punto de vista humano es algo tremendo, es algo terrible. La palabra de Dios nos habla y dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vino a lo que era él, a su nación, a su pueblo, pero los de su nación no le reconocieron. Y todo esto que desde el punto de vista humano puede parecer algo malo, el apóstol Pablo nos llama a la reflexión en el capítulo 11, versículo 12, diciendo, y si su transgresión, la del pueblo de Israel, es la riqueza del mundo y su defección, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Hermanos, si usted se pone a pensar en esto que el apóstol Pablo le escribe allí a la iglesia de Roma, usted va a poder vislumbrar el plan de salvación de Dios, lo grande, lo insondable que es, hermano, lo maravilloso que son sus caminos y lo maravillosas que son sus obras. Así que yo lo invito a que usted con detenimiento pueda hacer un seguimiento
de estos capítulos que hemos meditado en esta mañana y pueda estar hallando esta luz y pueda estar intercediendo en oración, pueda poner Dios en su corazón, como estaba en el corazón del apóstol Pablo, la restauración del pueblo de Israel, y que sean añadidos aquellos que son de Dios. Que esta palabra pueda estar llegando a sus oídos, que puedan ser interceptados. Por eso debemos ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Cuando este mensaje llega a nosotros, no dejarlo escondido como aquella mujer que recibiendo, aquel hombre que recibiendo los talentos tuvo miedo, lo envolvió en un pañuelo y lo enterró, sino que podamos poner en alto esta palabra, podamos compartirla, podamos sentirnos orgullosos de ser llamados de Dios, no por merecimiento, sino justamente por la gracia de Dios, porque ni siendo pueblo, el Señor se apiadó de nosotros y nos integró a este maravilloso pueblo y a este plan de salvación. Que el Señor les bendiga.